Bien, vamos a continuar con nuestro curso Excel financiero. El capítulo que vamos a ver a continuación es el capítulo de macros. Vamos a aprender cuáles son los conceptos básicos de creación de macros, ejecución de macros, cómo vamos a optimizar el tiempo en la elaboración de reportes, en la aplicación de fórmulas, etcétera. Todo esto con la utilización y aplicación correcta de las macros. ¿Ok? Antes de comentarles cuál es el contenido de este capítulo, quiero hacerles una breve introducción. Y bueno, a ver, una macro es un conjunto de instrucciones que le indican a Microsoft Excel u otra aplicación que realice una acción por usted. Las macros son similares a programas de computadora, salvo que se ejecutan completamente dentro de Excel. Se pueden utilizar para automatizar tareas tediosas o que sean muy frecuentes y generen carga operativa, lo cual se traduce a una ineficiencia operativa. Hay dos formas de crear una macro. La puede grabar o la puede crear escribiendo instrucciones en un módulo. Las instrucciones se escriben en el módulo utilizando el lenguaje de programación especial llamado Microsoft Visual Basic para aplicaciones o VBA. En este curso no vamos a ver la creación del código, sino vamos a ver cómo generar macros a través de la grabadora de macros, ¿correcto? Listo. Entonces, como les comenté, una breve introducción a las macros. Si realiza frecuentemente una tarea en Excel, puede automatizarla mediante una macro. Una macro consiste en una serie de comandos y funciones que se almacenan en un módulo del lenguaje de programación de Microsoft Visual Basic para aplicaciones y que puede ejecutarse siempre que sea necesario realizar la tarea. ¿Cuál es la descripción general de la seguridad de macros? Las macros pueden contener virus, por lo que se recomienda precaución a la hora de ejecutarlos. ¿Correcto? Para mostrar la ficha desarrollador o programador, dependiendo de la versión del Microsoft Excel que estén utilizando, se debe ir a la ficha, se debe ir a la pestaña archivo y a través de una serie de pasos poder activarlo. Para ello debe hacer clic en opciones, seleccionar la categoría personalizar cinta de opciones y activar la casilla de desarrollador o programador según la versión que estén utilizando. Vamos a ver en una plantilla Excel cómo es que se debe activar. ¿Correcto? ¿Qué es la seguridad en macros? Configuración de seguridad en macros. En Excel puede elegir la configuración de seguridad de macros para que se active al abrir un libro que contiene macros, ¿correcto? Es decir, actúa similar a un programa antivirus para establecer el nivel de seguridad de las macros antes de proceder a grabarlas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer esto para poder activar esta funcionalidad de macros o esta seguridad para macros? Debemos ir a la ficha desarrollador, en el grupo código, hacer clic en el botón seguridad de macros, como lo vemos por acá. En la categoría configuración de macros debemos seleccionar la opción más conveniente a su necesidad. El ejemplo muestra la opción predeterminada, es decir, deshabilitar todas las macros con notificación. Posteriormente debemos darle clic en aceptar.
¿Ok? Ahora, grabar una macro. Como les comenté anteriormente, una macro se puede desarrollar de dos formas. A través de la grabadora de macro o escribiendo el conjunto de instrucciones en lenguaje de programación Visual Basic. ¿Ok? Entonces, al grabar una macro, Excel almacena información sobre cada paso dado cuando se ejecuta una serie de comandos. A continuación, se ejecuta para que se repita los comandos. Si se comete un error mientras se graba la macro, también se graban las correcciones que se realicen. Visual Basic almacena cada macro en un nuevo módulo adjunto a un libro. Entonces debemos ir a la ficha desarrollador en el grupo código y hacer clic en grabar macro, que es este icono de acá de una ventana con un punto rojo. En el cuadro nombre de la macro debemos escribir el nombre de la macro, ¿correcto? Entonces, con todo esto podemos concluir que no todo se puede automatizar mediante el grabador de macros. Tiene algunas limitaciones. Entonces, algunas tareas que se pueden automatizar son el de formatear un rango de celdas, abrir un libro de trabajo, imprimirlo y después cerrarlo, abrir un archivo de texto creado con otra aplicación, ordenar los datos, insertar subtotales y totales generales y después imprimir el informe, abrir varios libros de trabajo, consolidar información en un libro nuevo y después guardar el libro nuevo, realizar una consulta y después representar gráficamente los resultados. Todo esto se puede hacer en una macro a través de la grabadora, ¿correcto? Ahora, si desea ejecutar la macro presionando el método abreviado, escribe una letra en el cuadro tecla de método abreviado. Puede utilizar control más la letra para letras en minúsculos y control más letra para realizar para letras mayúsculas. Correcto, es acá donde se debe colocar la letra que se va a abreviar. Por ejemplo, cuando se está grabando una macro y queremos habilitarlo, o es una macro muy frecuente al iniciar el día en un trabajo determinado y necesitas determinada información, ingresas a tu hoja de Excel y presionas el conjunto de letras que has especificado. Entonces, para habilitar la macro cambios, solo debemos presionar el conjunto de letras control F. ¿Ok? Una observación. Por ejemplo, si es que nosotros grabamos una macro con la combinación de letras control N, sabemos que la combinación de letras control N ya tiene una función asignada en Microsoft, que es colocar negrita a las letras. Entonces, ¿qué pasa si nosotros colocamos control y N? Microsoft Excel le va a dar prioridad a la macro y entonces esto podría generar errores o confusiones más adelante. ¿Ok? Listo. Si desea que la macro esté disponible solo para el archivo actual, debe seleccionar este libro. Y si desea que la macro esté disponible siempre que utilice Excel, debe seleccionar libro de macros personal. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si desea incluir una descripción de la macro, debemos escribir en el cuadro de descripción y luego hacer aceptar. Debemos ejecutar las acciones que desee grabar, ya sea formato, de creación de plantillas, creación de gráficos, etc. Y al terminar las acciones debemos seleccionar nuevamente ficha programador y en el grupo código hacer clic en el botón detener para terminar el proceso de grabación.
Vamos a ver más adelante un ejemplo y les voy a mostrar cuáles son los comandos abreviados y el comando más extendido para la grabación de macros. Entonces, al momento de ejecutar una macro, se puede ejecutar una macro seleccionándola en la lista, en el cuadro de diálogo macro. Para que una macro se ejecute cada vez que se haga clic en un botón determinado o presione una combinación de teclas específica, se debe asignar la macro a un botón de la barra de herramientas de acceso rápido o a un objeto gráfico de una hoja de cálculo, como por ejemplo los botones. Entonces debemos seleccionar la ficha desarrollador, en el grupo código, hacer clic en macros, en el cuadro nombre de la macro, debemos hacer clic en la macro que se desea ejecutar. ¿Correcto? Los libros de macros personal. Cuando creamos una macro en Excel, podemos guardarla en el libro actual o podemos guardarla en el libro de macros personal, como ya habíamos comentado. La ventaja de guardar una macro en el libro de macros personal es que muestra esta macro estará disponible para cualquier libro. El libro de macros personal es en realidad un archivo oculto llamado personal.xlsb y que es cargado cada vez que iniciamos el Excel. Si tienes Windows 7, por ejemplo, podrás encontrar el archivo personal en la siguiente carpeta: c:2usuarios app data roaming Microsoft Excel XLS start. ¿Correcto? En la ruta que les acabo de mencionar, usuario es el nombre del usuario del equipo. En mi caso es, por ejemplo, Anthony. Además, la carpeta app data es una carpeta oculta, por lo que no la encontrarás directamente en el navegador de Windows, a menos que la habilites la vista de archivos ocultos. ¿Cómo creamos el libro de macros personal en Excel? Bien, el libro de macros personal se crea la primera vez que se guarda una macro en él. Para hacerlo, debemos crear una macro y se especifica que deseamos guardarla en el libro de macros personal en esta opción. Cuando guardes el archivo Excel, verás un mensaje preguntando si deseas guardar los cambios realizados al libro de macros personal, por lo cual deberás pulsar en el botón guardar. ¿Correcto? Listo. Ahora vamos a ver una aplicación de las macros con referencias absolutas y mixtas. Es una aplicación bastante sencilla. Por defecto, una macro se graba en referencia absoluta. Es decir, que Excel toma referencia de columna y fila que realiza tus acciones. Y al ejecutar la macro repetirá las acciones exactamente en la fila y columna que se grabó la macro. ¿Correcto? Las referencias relativas o mixtas son aquellas que no guarda o fija la fila y columna que se grabó en la macro. Una referencia relativa o mixta sigue los pasos de las instrucciones de la macro desde el punto de partida. Para cambiar esa referencia absoluta a referencias mixtas, debe dar clic en el botón Vista, Macros y usar referencias relativas. ¿Correcto? La asignación de macros. Como ya se trató de explicar en el ejemplo anterior, las macros pueden ejecutarse desde la lista de macros o desde el teclado, si se asignó una combinación de teclas durante la grabación. No obstante, existen formas complementarias para ejecutar una macro. A continuación, se desarrollarán los procedimientos para asignar una macro en los siguientes casos. Asignar una macro a una combinación de teclas. Bueno, conforme hemos visto anteriormente, debemos al momento de grabar una macro acá indicar a qué letra va a corresponder la macro
y accionarla en conjunto con el botón control. Luego, en el cuadro, esto es una observación, en el cuadro tecla de método abreviado, debemos escribir siempre una letra. La letra es cualquier tecla del teclado excepto un número o un carácter especial como el arroba o el michi o el signo de interrogación, por ejemplo. Opcionalmente puede ir una descripción, ¿no? Eso lo vimos. El otro caso es asignar una macro a un botón en la barra de herramientas de acceso rápido. Para ello, debemos hacer lo siguiente. Debemos hacer clic en personalizar barra de herramientas de acceso rápido, que se encuentra por lo general en la parte superior izquierda, y seleccionar la opción más comandos. En el cuadro de diálogo, opciones de Excel, en la lista de comandos disponibles seleccionar la categoría de comandos macros. En la lista de comandos de macros, debemos hacer clic en el comando que desea agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Ok, acá podemos ver. Y en la lista de la derecha, donde dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido, debemos elegir si el botón que se agregará estará disponible solo para el archivo actual o para todos los documentos. Posteriormente debemos pulsar en aceptar los cambios. ¿Correcto? Entonces estamos creando un nuevo botón y que se muestre en la barra de herramientas de acceso rápido. Luego, eliminar una macro. Eliminar una macro, bueno, si ya no se necesita una macro porque se cometieron errores durante su grabación o su programación, o porque ya simplemente no es de utilidad, entonces se deberá realizar lo siguiente. Debemos ir a la ficha datos, a la ficha, desarrollador o programador, en el grupo código, y hacer clic en macros. En el cuadro de nombre de la macro, debemos hacer clic sobre el nombre de la macro que deseamos eliminar y hacer un clic en el botón eliminar. Posteriormente debemos confirmar la eliminación haciendo clic en el botón sí. ¿Ok? Muy bien, ahora un punto adicional sobre los botones y controles de formulario para macros. Ya nosotros hemos visto anteriormente el capítulo de formularios, cuáles son sus usos, ¿correcto? ¿Cuál es el uso de los botones y controles de formulario? Sin embargo, no los hemos asociado a macros. Entonces, para poder asociar determinado control o formulario, simplemente debemos dar clic en el botón derecho y seleccionar la opción asignar macro, y debemos seleccionar la macro a la cual nosotros queremos que haga referencia o active al momento de darle clic sobre este botón o formulario. ¿Correcto? Listo. Ahora ya hemos terminado la parte teórica, ¿correcto? Y vamos a pasar a la parte práctica. Entonces lo que hacemos es abrir un cuadro de Excel y nos centramos en la parte inicial de todos los capítulos que hemos visto hasta ahora. Primero tenemos que crear las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Que cuando nosotros vayamos a la cinta de opciones nos aparezca a la cinta de opciones y vayamos y veamos que no encontramos la opción desarrollador, como es este caso, yo sí lo tengo. Debemos ir a archivo, opciones, complementos, personalizar cinta de opciones y habilitar el desarrollador. Yo por ejemplo lo voy a deshabilitar para que vean que desaparece, y para poder habilitar
le damos clic, correcto, y le damos a aceptar. Entonces ya nosotros tenemos la pestaña desarrollador. Ahora vamos a ver un primer ejemplo para el uso de macros, que es el siguiente. Entonces nos dan una base de datos y nos piden lo siguiente: crear una macro que modifique el ancho de columnas, crear una macro que modifique el alto de las filas, crear una macro que coloque bordes, crear una macro que elimine los bordes, crear una macro que ordene por apellidos, crear una macro que ordene por edades, crear una macro que filtre las personas que viven en determinado distrito, y crear una macro limpiar. ¿Correcto? Listo. Entonces vamos por el primer requerimiento. Vamos a desarrollador y tenemos acá la siguiente opción: grabar macro. Entonces vamos a darle grabar macro. A esta primera macro la vamos a llamar ancho de columnas. Ancho nada más. Vamos a decir que queremos que se active con el método abreviado K, y lo vamos a guardar en un libro de macros personal. ¿Correcto? En descripción vamos a colocar modifica el ancho de las columnas. Desde el momento en que nosotros vamos a colocar o vamos a darle a aceptar, vamos a empezar a grabar la macro, ¿correcto? Entonces es necesario que tengamos claro cuál es el objetivo para esta macro. Le damos a aceptar. Ya estamos grabando la macro y un indicador de ello es este botón de acá, ¿correcto? Bien, entonces el objetivo es modificar el ancho de columnas. Vamos a ver, tenemos la columna, le hacemos el ancho y ya hemos terminado con nuestra primera macro. Le damos detener grabación. ¿Correcto? Eso sí es que es ese caso. Listo. Ya tenemos nuestra primera macro creada. Entonces, si queremos ver, le damos clic acá, macros, personal, ancho. ¿Correcto? Le vamos a ejecutar. Listo. Ahora vamos a la siguiente macro. Vamos a ir a desarrollador, grabar macro, crear una macro que modifique el alto de filas. Correcto, vamos a poner alto de filas. Recuerden que no puede haber acá espacio en el nombre de la macro, no puede haber espacio, ¿sí? No vamos a poner descripción, tampoco vamos a poner abreviado porque en realidad no nos interesa, y le damos grabar, a aceptar. Entonces vamos a decir que le vamos a colocar a la cabecera un ancho de 2 veces, un alto de 25. Vamos a ponerle mejor con números. ¿Dónde está? Diseño de página. Ok. Vamos a decir que tenga 30 de altura a la cabecera y el resto de datos que tengan 20. ¿Sí? Ya está.
Entonces, ya terminamos de darle fila, alto de fila, le damos al desarrollador detener grabación. Ya tenemos nuestra segunda macro creada. Luego, crear una macro que coloque bordes. ¿Ok? Vamos a grabar macro, le ponemos de nombre bordes, aceptar. Entonces seleccionamos todas las filas, vamos a inicio, todos los bordes. Ok, el tema está en que está configurado con color de línea automática. Ya. Ok, entonces le vamos a dar borde y ya está. Nos pasamos acá, desarrollador y detener grabación. La siguiente macro es crear una macro que ordene por apellidos. Ok, vamos a desarrollar macro apellidos, aceptar. Entonces vamos a encabezar acá. Quiere que ordenemos por apellidos. Entonces tenemos el primer apellido y el nombre. Correcto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a datos, filtro, y simplemente le damos ordenar de A a la Z. Y terminó nuestro macro. Listo. Ahora la siguiente macro dice crear una macro que ordene por edades. Grabar macro, vamos a ponerle edades, aceptar, nos vamos a edad, de menor a mayor y detener grabación. La siguiente macro, crear una macro que filtre las personas que viven en determinado distrito. Muy bien, entonces para esto vamos a hacer una búsqueda, un filtro avanzado. Lo que vamos a hacer es decirle que haga la búsqueda por distrito. Ok, distrito, y acá vamos a poner qué distrito quiere. Vamos a copiar la cabecera. Bueno, aunque todavía no estamos en macro, así que lo primero que tenemos que hacer es grabar una macro. Vamos a poner acá filtro distrito y le damos a aceptar. Ok, entonces ya estamos grabando y lo que tenemos que hacer para este caso es copiamos, pegamos, vamos a borrar esto y le vamos a decir distrito que coloque AT. Vamos a ir a datos, filtros avanzados, automáticamente le ponemos filtrar la lista sin moverla de otro lugar. Es correcto. El rango de criterios va a ser el de acá y ya está. Le vamos a aceptar y ya, por ejemplo, ahí tenemos filtro para AT. Ok, le damos desarrollador, detener grabación. Ya está.
Y finalmente tenemos que crear una macro de limpiar, pero vamos a obviar esta macro. Correcto. Ahora, una vez que ya hemos creado todas las macros, el siguiente paso es asignarlas a un botón o formulario. Entonces nos vamos a la pestaña desarrollador y acá podemos ver si queremos un botón. Vamos a asignar macro que sea la primera, que sea ancho de columnas, ancho, y le vamos a aceptar y ya tenemos el botón. Entonces, si nosotros nos vamos a creamos una nueva hoja y copiamos simplemente esto, debemos asegurarnos para ese reporte copiar desde la primera celda, que en este caso es B6, solo la base de datos B6, ¿sí? Entonces en B6 vamos a copiar como texto. Y acá vamos a nosotros realizar la asignación a los botones. ¿Correcto? Entonces filtro 1. Le vamos a poner este ancho. Vamos a darle modificar texto. Ancho. Luego vamos a crear otro botón. Podemos crear, por ejemplo, esos son formularios, que es para creación de otros tipos de reportes. Vamos a poder insertarle cualquier tipo de gráfico, inclusive imágenes, lo que sea. Y vamos a poder asignarle una macro. Por ejemplo, le vamos a dar asignar macro. Ahora le damos alto de filas, por ejemplo. Ahora le damos modificar texto y le damos alto de fila. Ok, entonces es muy importante saber que nosotros podemos asignar macro a casi todo tipo de icono. Correcto, insertamos otro icono, le damos apellidos y le damos acá modificar texto para saber a qué macro corresponde. Vamos a insertar un botón por cada macro que hemos diseñado. Bordes. Acá le vamos a poner modificar texto. Bordes. Y bien, y así para cada una de las macros que hemos creado. Entonces, vamos a ver su aplicación. Le vamos a dar ancho. Ya le dio el ancho. Apellidos. Alto de fila. Al darle depurar vamos a ver el código en el que está errónea el código. Y debemos seleccionar nosotros cerrar y aceptar. Ok, igual con bordes. Entonces vemos que aquellas celdas o aquellas macros que no ven afectado el libro anterior van a poder ejecutar la macro de manera correcta. ¿Correcto? Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ok, entonces el siguiente ejemplo nos dice que tenemos el siguiente informe o el siguiente reporte semanal, el cual debemos nosotros trabajar para poder presentárselo a nuestro jefe. Y el informe que quiere nuestro jefe es este de acá. Entonces nosotros con el input que tenemos
en esta pestaña reporte tenemos el dato del comercial, que es el archivo que nosotros vamos a abrir cuando encendamos nuestra computadora, y tenemos que ver la forma de abaratar el tiempo que nos demanda realizar este reporte todos los días, y ver la forma de cómo poder realizarlo con un solo clic. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer una copia. Vamos a crear una nueva ventana. Y vamos a pasar vamos a mover o copiar al libro 1, de manera que vamos a tener este libro 1 como copia de la hoja de informe trabajado, ¿sí? Entonces, ok, hemos movido cuando debemos haber copiado. Vamos a copiar. Correcto, entonces tenemos en las dos hojas la información que yo voy a recibir en mi correo electrónico, la cual tengo que trabajar y plasmar finalmente en un reporte como este. ¿Correcto? Entonces, mi jefe quiere que yo le presente la información en esta hoja de acá. Entonces, vamos a decir que tenemos sobre esta base, vamos a empezar a crear el informe detallado, ¿correcto? Y luego una vez terminada la macro, vamos a crear acá nuestro reporte. ¿Por qué? Porque esta va a ser nuestra hoja de trabajo, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos pide el reporte? Primero vamos a grabar el archivo, guardar como, vamos a ponerlo en el escritorio, y debemos asegurarnos que lo vamos a grabar como un libro Excel habilitado para macros. ¿Correcto? Entonces vamos a poner informe, el nombre del archivo, que se llama informe diario. Listo, está en el escritorio. Y bueno, vamos a empezar con el desarrollador y nos vamos a grabar macro. ¿Cómo se va a llamar? Informe diario. Y lo vamos a grabar en nuestro libro de macros personal. Le vamos a aceptar. Y bueno, vamos a ver. Nos piden primero el primer nombre y el segundo nombre de los comerciales. Ok. Vemos acá la información. Estos son los tres datos de entrada. Correcto. Entonces vamos a tratar de separar estos dos nombres. Y bueno, nosotros tenemos una opción acá vamos a seleccionar y poner texto en columnas. Este asistente, para convertir el texto en columnas, nos dice: el asistente estima que sus datos son delimitados. Si esto es correcto, elija siguiente. O bien, elija el tipo de datos que mejor los describa.
Tipo de datos. Si está delimitados, significa que caracteres como comas o tabulaciones separan campos. Y si son de ancho fijo, los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. En nuestro caso, están delimitados por un espacio. Correcto, entonces le damos siguiente. En tabulación, otro, y le damos espacio. Y ya ahí nos va a separar los nombres. Le damos siguiente, que nos dice, esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. Formato de los datos, vamos a poner que no importa saltar, no importa columna saltar, pues de general, texto, fecha, no importa la columna saltar. Yo voy a poner esto, ok, y le damos finalizar. Entonces vemos, acá hubo un error. Entonces lo que vamos a hacer es, a ver, ir a un ratito. Ok, vamos a ver cuál fue el problema acá. Delimitados, espacio, siguiente, destino B6, sí. Vamos a ponerle celda de destino acá, finalizar. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos acá nuestros datos. Y lo que vamos a hacer es copiar. Ok, este campo de acá no estaba por una. Ya, correcto. Entonces vamos a darle atrás, atrás. Es por eso que no me estaba resultando correcta la fórmula. Entonces vamos a hacer nuevamente texto en columnas, delimitados, siguiente, vamos a seleccionar que nos arroje acá el resultado, finalizar. ¿Y qué otro dato nos está chancando? A ver. Qué raro. Bueno, vamos a hacer más espacio. Ok. Ok, entonces nos vamos nuevamente a seleccionar. Le damos texto en columnas. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver que empiece acá. Finalizar. Y aquí tenemos el resultado. Vamos a copiar. Control V. Y acá aplicamos simplemente para calcular las ventas confirmadas. Ojo que todo esto lo está grabando la macro. ¿Sí? Eliminamos estas columnas. Y vamos a hacer un buscar B porque acá tenemos el dato de ventas confirmadas y las visitas que se han realizado para este tema. Entonces vamos a hacer un buscar B. Puede ser desde acá, a reporte. Vamos a hacerle tercera columna, coincidencia exacta. Entonces tenemos ahí la información de las ventas confirmadas. Y lo mismo vamos a hacer para visitas. Vamos a hacer un buscar B. Vamos a buscar a Stupinario en el reporte. Esta vez cuarta columna, coincidencia exacta. Listo. Consecución, el porcentaje sería la venta entre las visitas.
Correcto, tenemos esto, le damos formato de porcentaje, ponemos dos decimales, centramos y ya está. Correcto. Luego el total de comerciales, entonces vamos a usar la fórmula contará y nos vamos de acá, presionamos las teclas control shift y dirección hacia abajo para que nos cuente el total, porque si nosotros solo escogemos ese rango, probablemente si es que se ingresa mayor cantidad de filas, no nos va a leer todo. En cambio, si le ponemos esa combinación de teclas shift, control y la direccional hacia abajo, nos va a agarrar todo el rango partiendo de la celda B5. Correcto, entonces nos lee y tenemos 20 comerciales. Las ventas totales del departamento va a ser la suma de las ventas confirmadas, igual, acá error, nos situamos en la primera fila, damos shift control hacia abajo y enter. Entonces tenemos 448 ventas confirmadas. Y de visitas totales hacemos lo mismo, suma visitas totales, shift control enter, tenemos 1625. El porcentaje de visitas totales vendría a ser ventas totales entre visitas totales. Y le damos el mismo formato que este de acá, copiamos formato y ya está. Le damos formatito. Bien, ahora el promedio de ventas. El promedio de ventas lo vamos a sacar simplemente con la función promedio. El número de ventas confirmadas. Tenemos que es el promedio de ventas es de 22.4 por asesor o por comercial, pero no se pueden hacer 22.4, así que vamos a redondear el número de ventas, redondear a secas, número de decimales 0 y ya tenemos el redondeo a 22. ¿Correcto? Listo. Ahora, el mayor número de ventas o de visitas, perdón, esta V representa visitas alcanzado. No, es de ventas, ¿correcto? Entonces, utilizamos la fórmula máximo de ventas confirmadas, igual shift control enter, y tenemos ahí, y acá el menor número, entonces utilizamos mínimo, shift control enter, y ya está. Entonces ya tenemos la información. Luego vamos a darle el agente más productivo. Entonces, el agente más productivo es aquel que concreta mayor cantidad de ventas, ¿correcto? Entonces, correspondería a estos dos datos, o sea, al agente con más productivo y el agente menor productivo, ¿correcto? Entonces, lo que queremos buscar es nosotros el 37 y el 4. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula buscar B, pero vamos a copiar primero estos datos por acá, ¿sí? Y luego vamos a ponernos en esta casilla y decirle, oye, quiero buscar la tecla del agente la celda del agente más productivo, que viene a ser el que tiene el mayor número de ventas alcanzadas, que es 37 y que corresponde a la celda I9, en la matriz conformada por esta de acá, que empieza en A5, le damos Control Shift
abajo, y recordemos que es para que aplique a todas las filas en caso se agreguen mayor cantidad de filas, mayor datos, y le damos control shift y direccional hacia la derecha. Ok, entonces lo que queremos nosotros es el primer nombre, entonces el primer nombre se ubica en la segunda columna. Damos coma, 2, coma. Ok, aplicamos mal la fórmula, el buscar B, en el buscar. Ok, entonces vamos a la celda, buscar B, la celda I9, que es nuestro criterio de búsqueda, en la matriz, tenemos que ubicarnos en la primera celda, control shift abajo, control shift a la derecha, coma, indicador de columna sería la segunda columna, y tiene que ser una coincidencia exacta. Vamos a hacer lo mismo con el segundo nombre, que sería buscar B 37, o mejor dicho celda I9. Nos ubicamos en A1, en A5, control shift abajo, control shift a la derecha, tercera columna y una coincidencia exacta. Lo mismo para el siguiente campo, que es para el agente menos productivo, buscar B, en este caso va a ser esta celda de acá. Vamos a darle matriz que comienza en la celda A5 y le damos control shift abajo, control shift a la derecha. Segunda columna, coincidencia exacta. Lo mismo para la siguiente casilla. Buscar B, esta celda I10 en la matriz, control shift abajo, control shift a la derecha, tercera columna, coincidencia exacta. Entonces ya tenemos terminado nosotros nuestro reporte. Entonces, si ya tenemos nosotros terminado nuestro reporte, lo que tenemos que proceder a hacer es ocultar copiar y pegar todo como datos. Correcto. Una vez completado esto, debemos eliminar absolutamente todo aquel artificio para poder desarrollar el reporte. Por ejemplo, este de acá también, que no lo teníamos, para que nos quede el cuadro tal cual la base de datos original. Luego nos ubicamos en cualquier punto y le damos detener grabación. Y ya está. Luego le damos asignar macro por acá. Vamos a ir a insertar un botón y le vamos a asignar informe diario. Ya está. Podemos modificar el texto y decirle este corresponde al informe diario, ¿no? Informe diario, y automáticamente vamos a ver cómo nos calcula toda la información y nos regresa a esta hoja. Ok, para entonces vamos a darle otra vez porque hemos visto que nos falló la columna. Ya.
¿Por qué sucedió esto? Porque eliminé la columna, simplemente debí borrar los datos, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a la siguiente acá, y vamos a modificar la macro. Y vamos a eliminar los últimos dos comandos que hicimos. Vamos a ver paso a paso. Ok, entonces si nosotros vamos acá, vemos toda la serie de instrucciones que significa hacer la grabación de macro. Entonces, si nos acordamos un poco, al final nosotros eliminamos la columna y eso fue lo que hizo que no salga correcta la fila. Correcto, entonces aquí está. Seleccioné la celda, la columna A to A, y hice la eliminación, el delete. Ok, si borramos esto y lo guardamos, luego nos vamos a ver a ejecutar. A ver, vamos a ir. Ok, tenemos que encontrar nosotros el problema. Entonces, ahora vamos a ver, ya finalizado este ejemplo, vamos a darle no guardar y vamos a volver a hacer la macro, porque no nos tendríamos que nosotros eliminar la función que está incorrecta, correcto, pero para eso tendría que enseñarles el lenguaje de programación. Entonces vamos a darle aquí, saltar, vamos a cerrar esto. Ok, entonces vamos a irnos a desarrollador, grabar una macro, informe diario 2, tiene que estar pegado.
Listo, ya estamos grabando. Ok, entonces como ya hemos visto cuáles los requisitos, vamos a nosotros empezar a hacer nuestro trabajo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar todo esto y muy rápidamente, es que está seleccionado ya. Entonces vamos a seleccionar texto en columnas, delimitados, delimitado siguiente, vamos a poner lo que se ponga por acá, le damos finalizar, correcto. Entonces copiamos, ya. O sea que como seleccioné las dos hojas, se copió mal. Ya, ahora sí. Aceptar. Seleccionamos texto en columnas, delimitado, siguiente, acá, finalizar. Entonces copiamos la información de los comerciales, acá, ventas confirmadas, aplicamos el buscar B, de Estupinario. Vamos a ver que es el reporte de acá y nosotros queremos la columna 1, 2, 3, 4, 5. Correcto, coincidencia exacta. Que no sale. Vamos a buscar B. Ventas estimadas de Estupinario. Reporte. Correcto, Estupinario. 1, 2, 3, 4. 4 y falso. Correcto. Coincidencia exacta. Lo mismo, buscar B. Estupinario. Columna 5. La consecución, que son las ventas confirmadas entre las visitas. Le damos formato de porcentaje. Listo. El total de comerciales a través de la fórmula contará. Bueno, el número de comerciales. Las ventas totales de departamento va a ser la suma total de las ventas confirmadas. Las visitas totales, lo mismo. Las ventas de visitas totales serían las ventas entre visitas. Vamos en porcentaje. Promedio de ventas. Utilizamos la función promedio. Ventas confirmadas. El mayor número de ventas es máximo. Y el mínimo de ventas confirmadas. Aquí lo que vamos a utilizar es un buscar B, pero primero tenemos que hacer un artificio donde vamos a copiar y pegar como valor el número de ventas para poder ubicarlo dependiendo de la celda de acá que nos indica el número máximo. Y la matriz a buscarlo va a ser de acá hasta toda la matriz. En la segunda columna correcto, y una coincidencia exacta. Lo mismo vamos a hacer por acá.
sería tercera columna, coincidencia exacta. Lo mismo para acá. Ahora listamos el número mínimo. Nos ubicamos en la primera columna, en la primera celda, control shift a la derecha y hacia abajo. Segunda columna, coincidencia exacta. La siguiente también, buscar B. Esta de acá. Columna extremo superior izquierda, control shift abajo a la derecha. Tercera columna, coincidencia exacta. Listo. Ahora, el error que cometimos anteriormente fue eliminar columnas, y no deberíamos hacer eso porque justamente lo explicamos en la presentación, donde dijimos que no se debería eliminar columnas porque macro te graba con el número de columnas. Entonces quiero que les quede claro eso. Ahora lo que sí vamos a hacer es eliminar aquellas fórmulas que hemos utilizado. Acá si nosotros eliminamos las columnas también nos va a salir erróneo, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es irnos a desarrollador y detener grabación. Entonces ya tenemos nosotros nuestra macro grabada y lo que vamos a hacer es ejecutarla, ¿correcto? Entonces vamos a insertar un botón, reporte diario 2, está. Correcto. Y ahora vamos a darle clic para activar la macro, y no nos da justamente porque tenemos que copiar la información original. Nosotros tenemos que agregar esto como si tuviéramos el número de ventas y el número de visitas. Vamos a vamos a generar una base de datos, ¿sí? Que sea, por ejemplo, número de ventas, un aleatorio entre 10 y 50. Y un número de visitas aleatorio entre 60 y 110. Correcto, entonces bajamos y supongamos que esta es nuestra nueva información. Listo, entonces nuestro botón macro nos arrojará el siguiente resultado. Y listo, ahí tenemos el reporte. Solo que tenemos que asegurarnos de tener la misma información entre columnas y filas, no se debe mover. Listo, entonces con este tema hemos concluido con el capítulo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.